es educación? Soy inteligente. Yo tengo mucha experiencia. Yo no estuve nunca en una escuela. Yo leo mucho. ¿Pero para qué tanto estudio? A mí me gusta estudiar. Tengo muy buenos profesores. Mis padres me enseñaron todo lo que sé. ¿Qué es educación? Según la Real Academia de la Lengua Española, educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. ¿Pero para qué tanto estudio? Para tener un contexto de la educación, tendríamos que volver, digamos, hasta los seres humanos primigenios, ¿no es cierto? ¿Para qué la educación de un ser humano, no es cierto? Inicialmente tenemos dos razones fundamentales. Una, cómo proveerme alimentos, ¿no es cierto? Entonces es una educación que es hereditaria. Yo o la persona, el que hacía parte de la tribu, que tenía más conocimiento de los sitios de caza, de los sitios de recolección, ese le transmitía al resto de la tribu o el grupo de personas el conocimiento que tenía. La otra era transmitir mi relación con la divinidad, con Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Y nosotros, ¿qué somos frente a Dios? Entonces ahí había una persona específica que era, o un grupo de personas específicas que eran los que manejaban ese tipo de educación, de conocimiento. Entonces era transmitir dos conocimientos, uno para la supervivencia y el otro para la supervivencia pero espiritual, ¿cierto? Eso se transforma cuando el ser humano ya se vuelve conquistador de otros seres humanos, ¿sí? Entonces ya se implica la guerra. Entonces ya no solo es la supervivencia alimenticia o alimentaria, sino que también es la supervivencia en cuanto a la guerra. ¿Quién es el responsable de mi educación? ¿Qué dicen las organizaciones internacionales sobre educación? UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 19 de septiembre del 2013, dice: Las conclusiones dadas a conocer hoy confirman, con mayor nitidez que nunca, que la educación puede mejorar la vida y la sociedad. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asegurar que en 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas. El consenso es mundial. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994, 179 países exhortaron a lograr antes del 2015 la igualdad de género, la ampliación de los medios de acción de la mujer y el acceso universal a la educación primaria y a los servicios de salud reproductiva, incluidos los de planificación de la familia. UNICEF, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. El segundo de los objetivos de desarrollo del milenio es lograr la enseñanza primaria universal. Pero el modelo de educación, ¿por qué no da los resultados esperados? Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. Y creo que la educación ha fracasado estrepitosamente en ese sentido. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Para encontrar trabajo. Sí. Y te encuentras con afirmaciones como: no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. Porque lo que nos enseñaban entonces estaba muy bien para el mundo industrializado, para conseguir trabajo en el mundo que había salido de la revolución industrial. Pero no nos enseñaban lo que hace falta para innovar, para ser creativo. Un reto que tenemos como educadores es este. Nuestros hijos vuelven a casa tras la escuela cada día y aprenden más por sí mismos y de sus amigos en las redes sociales que en el aula, ¿o no? Pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida?
Hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. ¿Quién es el responsable de mi educación? En nuestro país tenemos una ley de educación maravillosa que reglamenta todo lo concerniente al tema. Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. El Congreso de la República de Colombia decreta título primero, disposiciones preliminares, artículo primero. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Es un sueño de ley que si se cumpliera como rezan sus párrafos, de seguro que la calidad de la educación se buscaría más por los resultados humanísticos y culturales que por las estadísticas de cobertura. La gobernación de Antioquia lo entiende así. Antioquia, la más educada, es la expresión que identifica nuestro plan de desarrollo. Es el camino que vamos a seguir en estos 4 años para liderar la transformación de Antioquia. Hay que estudiar para ser alguien en la vida, y eso es un paradigma, porque nosotros ya somos alguien. Con respecto a la educación en Colombia, hay unos parámetros, unos lineamientos y unos currículos que no obedecen a nuestra realidad. Entonces llegamos los maestros a sitios donde no conocemos cuál es su ambiente, cuáles son sus raíces, cuáles son sus potenciales, y no hablamos un diálogo que realmente construya a las personas. Tenemos una educación para el empleo. Una educación donde usted va a un colegio, hace la primaria, usted entra a preescolar, luego entra a básica primaria, a básica secundaria, luego a media técnica o media académica, y luego sigue ya el universitario, ¿no es cierto? Esa es la estructura que nos ha creado el Estado para la educación. Pero el ser humano necesita otra cosa. El ser humano tiene unas capacidades diferentes y si bien el trabajo es un medio para facilitarnos la supervivencia, la esencia del ser humano no es el trabajo. La esencia del ser humano es vivir feliz. Y para vivir feliz tiene que alimentar ese binomio. ¿Cuál es el binomio? Parte física y parte espiritual. Y la parte espiritual se nutre con otra cosa que usted la conoce muy bien. Es arte, pintura, música, danza, teatro, escritura, la lectura, escribir. Eso es lo que enriquece el espíritu. Estudiar la filosofía, estudiar el pensamiento, la religiosidad, ser un ser espiritual. Esa es la parte que realmente necesita el ser humano, que fundamenta al ser humano para poder ser feliz. Colombia tiene que replantearse de una manera estratégica cómo es la educación, qué se quiere con la educación, qué metodologías, qué estrategias, qué pedagogía se debe implantar en las aulas de clase. Entonces ahí sí es, maestro, usted pellizquese, ¿usted qué está haciendo? ¿Cuál es su participación? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿O solamente está aquí para ganarse unas cositas para no morirse de hambre? Que lamentablemente es lo que nos ha sucedido. Si usted está en la élite, la educación es diferente. Si está abajo, es diferente. Los de arriba sí se pueden educar para la ciencia. Los de abajo se deben educar para el trabajo. Entonces, ¿usted qué necesita? Ser técnico, mecánico, constructor, cualquiera de esas artes, ¿sí? Manejo de herramientas. Pero en el pensamiento, nuestra clase social no llega a pensar el pensamiento. La gente decide no seguir estudiando muchas veces porque no tiene la plata, por motivos económicos o porque va mal en el semestre y pensaba que era otra cosa, que la educación era otra cosa y que no, esto me lo paso de una y se estrella muchas veces porque no tienen los fundamentos. Pero es que nosotros nos
toca sobrevivir, comer para sobrevivir. El joven de la élite lo mandan a Europa y se queda 4 años estudiando en Europa con todos los gastos pagos, viviendo en los mejores sitios y con todo el tiempo simplemente para estudiar. Nosotros tenemos que trabajar y estudiar. Nos damos cuenta que hay unas falencias enormes en los conocimientos de los niños y a mí eso me preocupa en ese sentido de Antioquia. Entonces yo creo que el programa de Antioquia la más educada debería de corregirse un poquito y estar pendiente de los perfiles de los docentes y mirar cuál es la necesidad y el deseo de ellos desde el saber hacer con los niños que están. No nos podemos meter en la cabeza que como tenemos 40, 45 o 50 niños en hacinamiento en un aula de clase, entonces la docente va simplemente a dar lo poquito que pueda. De ahí que todos los niños que salen de algunos colegios oficiales salen mediocres. Y en las manos del maestro está el futuro de Colombia, porque ese es el que nos va a frustrar y ese es el que nos va a coartar y el que nos va a poner al niño de psicólogo o psiquiatra, porque el niño le cree al adulto y un adulto representativo es ese maestro. Llega tal la situación que los niños le creen al maestro y no al papá y a la mamá. Ahí es donde nosotros en la educación estamos fallando, porque nos limitamos a unos cuadros que nos entregan y hay que cumplir. Entonces el niño en transición, si sale leyendo y escribiendo, esa sí es una buena maestra, pero no sabe comportarse, no sabe compartir con el compañero, no ha aprendido a respetar el entorno. Aquí, en la comuna por lo menos, somos muchos los que no entendemos cuál es nuestra participación y lo que tenemos, el papel protagónico que tenemos que tener. Existe una mirada global de la educación que no es nada diferente al contexto de Colombia y de la Comuna 6. Es una situación preocupante que debemos tomar en nuestras manos con toda responsabilidad. Es la educación de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Es su propia educación la que está en juego. Afortunadamente, existen personas que han trabajado sobre este tema mostrando alternativas y modelos pedagógicos diferentes de educación en donde se busca el disfrute por la formación personal y social. ¿Y de qué otras formas me puedo educar? Sistema educativo Montessori, sistema de educación popular, sistema escuela nueva, sistema universidad de los pies descalzos, método tradicional, método conductista, método constructivista, método cognitivista, método crítico social, sistema empírico, sistema autodidacta. En un próximo video estaremos mostrando las particularidades de cada una de estas formas de estudiar para que los habitantes de la Comuna 6 tengan alternativas de desarrollo y que nuestro territorio sea un lugar para vivir dignamente.